Al igual que hicimos con el vídeo de los circuitos eléctricos asociados en serie, vamos a hacer ahora una explicación de los circuitos asociados en paralelo. El recordatorio inicial no lo explico de nuevo porque es la base, como dije, de las fórmulas que se aplican a estos nuevos circuitos, pero es la misma que anteriormente. Entonces es un uso de las fórmulas que ya conocemos de la potencia y de la ley de Ohm. Si queréis recordarlo, pues podéis ver la explicación en el otro vídeo de asociación en serie. Bueno, un circuito en paralelo pues es aquel en el que el flujo de corriente, en vez de seguir un camino y los elementos están uno detrás de otro, puede seguir más de una trayectoria o ramas. Al final, la tensión que se aplica a través de cada rama va a ser la misma. Nosotros, para practicar, vamos a hacer como máximo un total de 2 resistencias, al igual que hicimos con los circuitos en serie, para no complicarlo mucho más. Y porque lo único que queremos es hacer hincapié en los dos tipos de circuitos que existen y cómo se modifican las magnitudes eléctricas en uno y en otro, pero sin complicar mucho los cálculos introduciendo demasiados elementos. Aquí al revés, ¿qué ocurría con los circuitos en serie? Si por ejemplo esta resistencia deja de funcionar, el circuito no se inmoviliza, sino que la corriente puede seguir este otro camino. En aquellas habitaciones en las cuales tengáis más de una lámpara suelen estar en paralelo precisamente por eso, porque si estuviera en serie y una se fundiera, pues entonces no podría pasar no encendería tampoco la otra porque se bloquearía el circuito. Entonces este es de los circuitos más comunes. La resistencia equivalente, que ya vimos en el otro vídeo, ahora aquí va a modificarse un poco. En vez de calcular la resistencia equivalente tal cual, se calcula la inversa de la resistencia equivalente. ¿Vale? Y la inversa va a ser igual a la inversa de una resistencia más la inversa de la otra más la inversa de la otra, así dependiendo de todos los elementos que haya. Como hemos dicho, nosotros lo vamos a hacer con un máximo de 2, entonces para no complicar la fórmula lo voy a poner directamente con 2. Esto al final es una suma de fracciones, habría que hacer el mínimo común múltiplo de los valores que tengamos aquí, lo pondría en el denominador, que al fin y al cabo se puede hacer multiplicando estos dos valores, y ahora pues tendría que dividir uno entre otro, multiplicarlo por este, y la suma sería dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. Pero como he dicho que como máximo vamos a usar siempre 2 y como mínimo también, porque entonces si no sería en paralelo, sino que sería en serie si solo hay un elemento, pues voy a poner cuánto daría esto directamente para que lo podáis aplicar sin tener que hacer ningún cálculo. Entonces, y le voy a dar la vuelta a la resistencia, ¿vale? Entonces, la resistencia equivalente sería igual, esto ya le doy la vuelta, esta es la fórmula, digamos, con la que os tenéis que quedar, con la que estoy escribiendo ahora, que ya he hecho todas las cuentas, pero que sepáis que proviene de esta cuenta de aquí. Bueno, pues la resistencia equivalente va a ser el producto de R1 por R2 partido la suma de R1 más R2. Al final viene de lo que he dicho, que el denominador común es R1 por R2 y aquí arriba R1 más R2. Lo que pasa es que como está al revés, pues aquí hay que darle la vuelta también. Pero vamos, esta es la fórmula que tenéis que saber, ¿vale? Esa es la fórmula de la resistencia equivalente del circuito. Luego, por otro lado, para calcular la intensidad total del circuito, pues esto ya es ley de Ohm, pues sería el voltaje total del circuito dividido entre la resistencia equivalente. O lo que es lo mismo, y ya tenemos así la fórmula total, sería el voltaje por R1 más R2 partido R1 por R2. Porque como esto de aquí está dividiendo,
pues entonces si lo tengo que colocar al revés, y como esto era esto, pues lo coloco al revés. Este arriba y este abajo. Repito que estos son cálculos que si os ponéis tranquilamente a hacerlos, pues son sencillos, pero os doy las fórmulas definitivas para que no tengáis que hacerlo. Resistencia equivalente, este de aquí, intensidad, esta de aquí, ¿vale? En el examen también las tendréis, no tenéis que aprenderoslas de memoria, tenéis que saber aplicarlas. Luego, si quiero calcular cuál es la intensidad que pasa por cada una de las resistencias, pues vuelvo a aplicar la ley de Ohm y me queda que la intensidad 1, que pasa por la resistencia 1, pues es el voltaje total entre la resistencia 1. Y la resistencia, la intensidad 2, es el voltaje total entre la resistencia 2. Y así calcularía pues cada una de las intensidades que pasan por la resistencia. Y por último, pues la potencia, sabemos también por el recordatorio que es igual al voltaje por la intensidad. Pues igualmente. Así se calcularía la potencia y cada una de las intensidades. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo con esta fórmula. Tenemos ese circuito que, como veis, tiene la misma estructura del anterior. Tenemos una pila que suministra 12 voltios al circuito asociado en paralelo y tenemos dos resistencias, una de 6 ohmios y otra de 3. Y me piden calcular la resistencia equivalente, la intensidad total del circuito, la intensidad en cada rama, es decir, de cada resistencia, y la potencia total. Lo mismo que en el ejemplo de en serie. Bueno, pues la resistencia equivalente hemos visto que al final de todo la fórmula con la que nos quedábamos era esta de aquí, R1 por R2 entre R1 más R2. Vale, pues R1 por R2 entre R1 más R2. Vale, que eso viene de estos datos. Vale, pues entonces 6 ohmios por 3 ohmios son 18, 6 ohmios más 3 ohmios son 9, entonces la resistencia equivalente hace un total de 2 ohmios. Vale, esa es la resistencia del circuito. Ahora, intensidad total del circuito. Pues la intensidad total, por la ley de Ohm, es el voltaje dividido entre la resistencia total, también llamada resistencia equivalente. El voltaje es el de la pila, que son 12 voltios, y lo dividimos entre la resistencia equivalente que hemos calculado anteriormente, que era 2 ohmios, obteniendo un total de 6 amperios. Esta es la intensidad que pasa por el circuito, pero a lo mejor no hace falta calcular la intensidad, bueno, sí, porque nos lo pide. Esta es la intensidad que suministra el generador, la pila. Pero quiero saber cuál es la intensidad que recorre cada rama. Entonces, la intensidad 1 será la que recorra la rama de la resistencia 1, que usando la misma fórmula es el voltaje pero ahora no es entre la resistencia equivalente, sino entre la resistencia 1, que es la que va por ahí, si la corriente cogiera ese camino. Es decir, que es 12 voltios dividido entre 6 ohmios, que me da 2 amperios. Y la intensidad que va por la rama de abajo, que corresponde con la resistencia 2, será el voltaje entre la resistencia 2, y esto hace un total de 12 voltios de la pila entre 3 ohmios de la resistencia 2, 4 amperios. Si os dais cuenta, al sumar las resistencias, las intensidades, que ejerce cada una de las resistencias, 2 más 4 son 6, me tiene que dar el total de la intensidad que recorre el circuito. Y ya por último me piden la potencia que consumen los receptores, la potencia total. Por la fórmula de la potencia sabemos que es el voltaje por la intensidad total que recorre el circuito. Esto es 12 voltios de la pila por, hemos dicho, 6 amperios de la intensidad del circuito, si queréis sumando estos dos, que me da también esos 6, y me quedan 72 vatios de potencia. Haremos más ejercicios, este a modo de ejemplo junto con la teoría, pero haremos más ejercicios tanto de en serie como de paralelo.